espero que platiquemos un buen rato, ¿no? Como decía Michelle, mi nombre es Jesse Álvarez y soy profesor de lenguaje. Ahorita voy a compartir la pantalla. Solo aquí me preguntan si pueden grabar el webinar. El webinar va a quedar grabado, así que no hace falta que lo graben ustedes. Ya se está grabando y va a ser colgado posteriormente en YouTube. Entonces, así pueden poner atención y no preocuparse por esa parte tecnológica. Ok, ahorita voy. Solo estoy teniendo un inconveniente aquí. Ahorita lo arreglo. Ahí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como les decía antes, es un gusto platicar con ustedes desde la experiencia y desde haber pues, estudiado, profundizado un poco de estos temas y también desde la perspectiva de que, al igual que ustedes, soy profesor y esto nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos a platicar. Pero está volviendo a entrar. Bueno, lo que yo quisiera antes de empezar a hablar del gran tema es hacer este recorrido. Como ustedes pueden ver en su pantalla, hay una imagen de la Grecia clásica antes de Cristo y básicamente lo que yo quisiera mencionar ahí es cuál era el objeto de la educación en la Grecia clásica, qué es lo que buscaban los griegos cuando se referían a procesos de aprendizaje, formar al hombre. Y aquí es importante notar que dice hombre y no hombre y mujer. En el mundo occidental, nuestros cimientos en cuanto a educación, pues vienen en casi todas las áreas, vienen del mundo clásico y definitivamente le debemos mucho a los pensadores de esa época, especialmente Aristóteles y Platón y Sócrates. Pero sí quiero enfatizar en que la educación griega clásica era para los hombres. Y que vean, eso fue hace más de 2000 años. Y por ejemplo, Aristóteles, que tenía su método peripatético, ellos caminaban mientras iban estudiando, ellos iban descubriendo el mundo, es decir, no era una educación en la que estaban sentados en un aula, sino su método era ir y conocer el mundo, ¿no? Además estaba Sócrates, que estaba siempre cuestionando, pero básicamente esta es la griega clásica, la Grecia clásica. Luego, y esta es una revisión muy somera y muy breve de algunos puntos. Luego podemos hacer un gran salto hasta la Edad Media. Siempre que estudiamos historia nos han dicho que la Edad Media es la época oscura, una época de ignorancia, donde no había producción de conocimiento. Y sin embargo, pues sí, había bastante producción de ciencia, de filosofía, pero era poco difundida. En la Edad Media, el sujeto de la educación era el alma. Lo que a ellos les interesaba era proteger a las personas religiosamente, entonces se esforzaban, o su gran objetivo era formar el alma, ¿no? La educación en ese momento era básicamente para los hombres y para los hombres de dinero. O sea, no era una educación inclusiva. Recibían niños y cuando los niños llegaban a la escuela, decidían si el niño iba a tener, y cuando fuera adulto, iba a tener una vida productiva, y si no, decían, no le enseñemos a leer y a escribir, porque de todos modos esta persona nunca va a estar rodeado de libros, ¿no? Entonces era una educación muy cerrada, pero sobre todo dirigida a formar el alma de las personas. Luego, si nos venimos un poco para América, está durante la época colonial, ¿cuál era el sujeto de la educación en ese momento? También era el alma. Para los españoles que dominaban América o Hispanoamérica, era muy importante la salvación de las almas, y entonces todo su gran objetivo era pues formar el alma, ¿no? Curioso,
por ejemplo, acá en Guatemala, en el siglo XVII, 1660, por ahí aproximadamente, el hermano Pedro fundó una primera escuela y hoy que hablamos de constructivismo y de que hay que partir de la experiencia y que hay que hacer una educación muy... Por ejemplo, hace 400 años el hermano Pedro ya lo estaba haciendo en Guatemala. Él fundó en la antigua Guatemala una escuela que, cosas importantes, eran para niños, aunque no tuvieran recursos económicos. Ahí había niños indígenas que iban a recibir educación con él y el hermano Pedro basaba su método en juegos, ¿no? En involucrar al niño y que se estuviera moviendo todo el tiempo. Pero durante la época colonial, en Guatemala y en América Latina, básicamente el sujeto que recibía la educación era el alma, era lo que les interesaba formar. Luego, si regresamos a Europa y vemos la Revolución Francesa y nos preguntamos, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Quién recibe la educación o para qué se recibe educación? Era para formar ciudadanos. Luego de 1789 se creía que las personas debían ser unos ciudadanos que participaran en la toma de decisiones. Obviamente aquí hay que preguntarse qué concebían ellos como ciudadanos. Todavía no era una educación para mujeres, es decir, aquí todavía la educación era centrada en el hombre y en un hombre con posibilidades económicas. Luego, el siguiente gran momento es la Revolución Industrial, de nuevo en Europa, y aquí nos preguntamos cuál es el gran objetivo de la educación. Si en la Edad Media era formar un ser religioso, en la Revolución Francesa era formar un ciudadano, ahora era formar un trabajador. Entonces, aquí es cuando hemos escuchado nosotros a, a, a académicos de la pedagogía que plantean que en este momento es cuando surge el modelo de educación que nosotros tenemos, un modelo industrial en el que, como pueden ver ahí en la imagen, el profesor está metiendo un montón de contenidos y un alumno está procesando una máquina y se van esos contenidos procesados directamente a la mente de los alumnos que le están recibiendo sin hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba eran trabajadores, ya no eran ciudadanos ni personas religiosas. Eso y este muy breve repaso por la educación me lleva a esta pregunta. ¿Quién es el sujeto de la educación en la actualidad? Hemos visto cómo ha cambiado ese sujeto. Entonces, esa es una pregunta que pues, yo quisiera que respondamos al final o que cada quien responda desde su contexto educativo. ¿Quién es el sujeto de la educación en la actualidad? Y sobre todo, quiero que notemos que la educación no surgió con el modelo que tenemos ahora, es decir, no es un modelo intrínseco el hecho de que educación signifique entrar a un aula con un pizarrón y con unos escritorios en fila y con un profesor al frente dando instrucción o dirigiendo un proyecto. Incluso el mismo Aristóteles les decía, caminaba alrededor de los lugares para ir observando e ir cuestionando todo lo que veían a su alrededor. Y esto me lleva un poco a la reflexión de, al final nosotros como educadores, como personas que nos dedicamos a la formación de los jóvenes, niños, adolescentes o adultos, deberíamos tener conciencia de esto, de que la educación ha estado cambiando mucho en los últimos siglos, ¿no? Y que lo platicaba con Michelle en la mañana. A esta generación de profesores nos está tocando vivir una situación inédita que no se había vivido, que todos estuviéramos obligatoriamente cambiando la concepción de qué significa educación. Entonces, esta primera reflexión yo quisiera dejarla ahí como un primer punto que podemos volver a discutir luego porque al final es una realidad. Los maestros deberíamos estar preparados para esta evolución y la gran pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo para responder a este nuevo paradigma educativo que está surgiendo, ¿no? Y luego entonces, lo que yo quisiera que nos preguntemos es,
¿cuáles son las destrezas que enseñamos en clase habitualmente? Ya lo decían en la introducción, y yo lo he platicado con mis alumnos en estos días que nos reunimos. Nos hace falta el contacto humano, nos hace falta platicar con ellos. Yo siempre me paro en la puerta del aula y los espero y los saludo y platicamos antes de empezar la clase. Y hace falta completamente ese contacto humano que significa la clase, pero también, también es un momento para que recordemos cuáles son esas destrezas que nosotros enseñamos habitualmente en la clase. ¿Y por qué las hemos, por qué? Porque las hemos enseñado solo en la clase y luego pues vamos a ir a otra pregunta, ¿no? Yo tengo esta síntesis que me gustaría resumir en 8 divididas en 4 pares que tienen que ver con que nosotros normalmente en clase estamos trabajando en el desarrollo de la curiosidad y de la creatividad, ¿no? Es decir, queremos que las personas se pregunten acerca del mundo, tal como ya lo proponía Aristóteles hace más de 2 siglos, y esa es la curiosidad, pero también con creatividad, darle una posible solución a esas dudas que están surgiendo en el mundo. El primer binomio que podemos, que podemos decir que es algo que trabajamos en clase, curiosidad y creatividad, van muy de la mano. Y luego, autoconocimiento y sociabilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros normalmente en clase estamos enseñándoles a nuestros alumnos a que se conozcan a sí mismos, a que estén conscientes de sus potencialidades, de sus debilidades, de qué aspectos necesitan mejorar, en qué aspectos son buenos, que se conozcan tanto físicamente como espiritualmente, como emocional e intelectualmente, ¿no? Y este aspecto del autoconocimiento que va hacia el yo, hacia mí mismo, va muy relacionado con que también nosotros trabajamos la sociabilidad. Al final vivimos en un mundo totalmente social y la escuela es el lugar al que los estudiantes van a aprender las pautas de cómo interactuar con otras personas en la sociedad, ¿no? Entonces van muy de la mano desde lo individual y yo cómo me relaciono conmigo mismo y yo cómo me relaciono con los demás. Luego, resiliencia e integridad. ¿Qué significa esta resiliencia? Esa capacidad de sobreponerme a los problemas. De ahí que es bueno que estemos retando a los alumnos constantemente en clase para que ellos, en un ambiente controlado, lado que es la clase, tengan la oportunidad de darse cuenta, bueno, me equivoqué, pero yo puedo superar esto y voy a encontrar las herramientas para ir superando los problemas, ¿no? E integridad, puse integridad porque creo que eso engloba un montón de valores que nosotros queremos que nuestros alumnos estén desarrollando y que nosotros modelamos en clase, pero que también nosotros les damos a los alumnos la oportunidad para que la sigan practicando en clase. Y con esa integridad me refiero a honestidad, me refiero a honradez, a todos estos valores que son muy importantes. Hace un momento Michelle comentaba, a partir del comentario de una colega guatemalteca, acerca de que sus alumnos cómo hacer para que no estén copiando, porque ahorita están presentando exámenes y trabajos y los alumnos están copiando y ahorita nos toca de una forma emergente salir a paliar, salir a solucionar el problema que nosotros en clase deberíamos haber estado trabajando desde siempre. Cómo nosotros fomentamos la honestidad en nuestra propia clase, cómo fomentamos el respeto, etcétera, 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 ¿no? Y luego el otro par de destrezas que creo que van muy de la mano son la responsabilidad y la empatía. Ponerme en los pies de los demás, como le dicen, en el lugar del otro, ¿no? Pero además de eso, de forma responsable y actuar consecuentemente con esa empatía y con esos sentimientos que tengo alrededor del otro y de mí mismo y de mis responsabilidades ante la sociedad. Haciendo una muy breve síntesis, yo creo que estos son los que yo creo que
que principalmente trabajamos. Y sin embargo, esta es solo mi opinión desde mi contexto educativo y por eso yo les pregunto ahí, ¿qué otras? Porque estoy seguro que cuando platiquemos al final, vamos a ir descubriendo que hay otras destrezas que también trabajamos normalmente en clase. Y, y, y por qué quise hacer este breve resumen de destrezas que enseñamos en clase habitualmente? Porque, como también lo decía un colega al inicio, estamos en una situación que nos tomó a todos de sorpresa. Estamos muy acostumbrados a llegar al aula y a trabajar estas destrezas en nuestras clases, sin importar qué materia enseñamos, ¿no? Uno puede ser profesor de lengua o de sociales o de matemática, de biología, y sin embargo, estas destrezas eh, cruzan el currículum en todas las áreas, ¿no? Son habilidades que integran nuestro currículo y que todos estamos trabajando. Y la pregunta que me hacía Michelle o la invitación que me hacía Michelle hace unas semanas era acerca de eh, qué cambia en cuanto el modelo pedagógico de la clase presencial versus el modelo pedagógico de la clase en línea. Yo creo que bastante, y más que lo que cambia, yo creo que tienen en común que deberíamos seguir trabajando en estas destrezas. ¿Cómo así? En los trabajos que nosotros tenemos deberíamos estar, ahorita que estamos trabajando en línea, deberíamos estar fomentando la curiosidad y la creatividad, el autoconocimiento y la sociabilidad, la resiliencia y la integridad, la responsabilidad y la empatía. Seguimos siendo profes de lenguaje, profes de aritmética, pero siempre, 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 sin importar el área de profesionalización en la que estemos, tenemos estas destrezas que debemos seguir trabajando y fomentando. Y lo importante ahorita es que no las olvidemos. Estamos, como les decía, en una situación inédita. Nunca nos esperamos. O sea, en diciembre no esperábamos que para abril fuéramos a estar encerrados, para marzo fuéramos a estar encerrados en nuestras casas eh, con un mundo que nos era totalmente ajeno o que nos parecía totalmente ajeno y que poco a poco hemos ido descubriendo que de repente no es tan ajeno, solo que no habíamos tenido la oportunidad de acercarnos a estos recursos que afortunadamente algunos tenemos como muy de la mano, ¿no? Como para concluir esta segunda parte, yo insisto en que desde nuestras clases deberíamos estar trabajando estas destrezas, ¿no? Y algunas otras, porque también es importante recordar que cada uno de nosotros al final responde al contexto en donde está dando clases. Es decir, habrá algunos colegios que fomentan principalmente unos valores sobre otros. Y eso no significa que no estén trabajando todos los valores, sino que para algunos colegios, algunas escuelas es más importante formar en integridad, o es más importante formar la creatividad, o es más importante, es decir, cada institución académica tiene una visión y una misión, y desde esas visiones y misión surgen cuáles son los valores a los que les da prioridad. Y nosotros como docentes debemos responder a esa visión porque es nuestro compromiso con la institución en la que estamos trabajando, ¿no? Ahora, hablar de todo esto resulta que es un poco abstracto y al final yo creo que no he dicho nada que ya todos nosotros no sepamos. Al final, todos los que estamos participando en esta actividad somos profesores y hemos estado en el aula y sabemos que la educación tiene distintos fines, sabemos que tenemos distintos medios, sabemos que deberíamos estar formando en una educación basada en competencias, habilidades, conocimientos y también el ser, ¿no? Lo que tiene que ver con lo afectivo. Es decir, yo creo que ahorita, más que sumar conocimientos, lo que he tratado de hacer en estos primeros 20 minutos es
una síntesis de esto que ya nosotros tenemos en nuestro haber del día a día. Y por eso es que ahorita, a partir de esto que he platicado, a mí me gustaría pasar a esta tercera parte, que es el cómo. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado en mis años de docencia, especialmente en los primeros, que mis coordinadores me decían, hay que hacer esto. Y uno iba intentándolo y uno lo iba tratando de descubrir cómo hacerlo, pero y ahí iba medio saliendo y algunas veces haciéndolo muy bien y otras veces quedando ahí con aspectos por mejorar. Pero estamos muy acostumbrados a que no nos digan el cómo. Y a veces, sobre todo en momentos como estos en los que estamos en una crisis en una educación remota emergente, porque hay que diferenciar eso, como decía Michelle al inicio. No estamos trabajando en educación virtual, uh, no estamos trabajando con muchos recursos tecnológicos y con mucha experiencia, sino que lo único que estamos haciendo en este momento es trabajando una situación emergente que surgió por emergencia, es decir, nadie se le esperaba, y lo que hemos hecho básicamente es trabajo remoto, es decir, lo que estaba, las grandes competencias que teníamos para trabajar en el aula, las estamos trabajando ahora en línea. Y entonces yo lo que quiero hacer es dar algunos consejos prácticos acerca de cómo sobrevivir a esta situación emergente. Y entonces cambio la diapositiva y básicamente en esta de cómo hacerlo, yo me quiero centrar en dos grandes preguntas. La primera es, ¿qué necesito recordar acerca de mí mismo o mí misma, no? Porque el cómo hacerlo va a depender mucho de él, quién soy yo. Al final todos somos, siempre nos han enseñado, y la psicología, y la sociología, la antropología, incluso la química y la biología lo demuestran, que todos somos diferentes, no hay dos seres humanos exactamente iguales, y en ese sentido todos respondemos distinto a las situaciones. Y entonces yo como profesor que tengo una historia personal, que tengo una formación, un recorrido único, que tengo ciertas experiencias, debo responder a esta situación emergente desde los valores y la postura del lugar donde trabajo, pero también desde mi propia experiencia y mi forma de ver el mundo. Entonces, yo aquí creo que hay algunas cosas que nosotros debemos recordar y preguntarnos. Hemos tenido estas estrategias o estas destrezas este tiempo, nos está sirviendo, o ahorita es el momento de replantearnos y darnos cuenta de que de repente sí era necesario que tuviéramos estas herramientas en nuestra mano. Entonces, primer aspecto que yo necesito recordar, aceptar que debo aprender. Dicen que siempre los conferencistas que van a dar conferencias a profesores, siempre dicen que el público más difícil son los profesores, porque muchas veces el maestro está acostumbrado a ser el que lleva la voz cantante en el aula y a que siempre tiene que tener la respuesta ante sus alumnos. Entonces, solemos los maestros olvidar que estamos aprendiendo constantemente. Entonces, ahorita un punto importante es aceptar que debo aprender, aceptar que no tengo por qué saber todas las cosas, aceptar que hay herramientas, hay estrategias que en este momento se salen de lo habitual para mi vida académica. Entonces, ¿por qué aceptarlo? Porque en cuanto yo acepto que necesito seguir aprendiendo, voy a tener la capacidad y la disposición para aprender otras cosas, ¿no? Abrir mi mente a conocer más. También, ¿qué necesito yo recordar? Que tengo que tomar un tiempo para planificar. Vamos, cuando yo coordino un grupo de profesores en el lugar donde trabajo, en secundaria, y siempre les digo que a mí me encanta dar clases. Mi momento favorito del proceso pedagógico
pedagógico es dar clases, pero que casi al lado de dar clases, me encanta planificar. Y todos se me quedan viendo con cara de, no, hombre, si planificar es lo más tedioso, es cansado y es aburrido. Y yo les digo que no, porque cuando yo, Jesse Álvarez, planifico, yo estoy soñando, porque yo pienso estoy planificando y pienso en, bueno, con este grupo de alumnos tengo que llegar a esto. Entonces yo lo que hago es soñar e imaginar mi clase en el futuro. Y entonces para mí planificar es muy divertido porque yo va de pensar, sí voy a hacer esto. No, pero cuando haga esto, aquel alumno que siempre es muy pesimista me va a decir esto. O voy a hacer esto. Pero es que aquellas alumnas que son bien desorganizadas me van a botar mi actividad. Y entonces estoy planificando y pensando al mismo tiempo qué voy a hacer yo para que mis alumnos participen en la clase. Entonces es muy bonito. Yo siempre he dicho que planificar es soñar, es imaginarme a mí trabajando en un aula donde todo funciona bonito y por eso es que creo que hay que tomarse el tiempo para planificar y eso significa que en estos días deberíamos de nosotros tener nuestro espacio físico de trabajo donde nos pongamos sentar a soñar qué es lo que queremos, retomar y si no tenemos esa costumbre, pues tomarla de empezar a imaginar mi clase y hacerlo sistemáticamente, es decir, acostumbrarnos a tomar un tiempo para planificar, no decir, bueno, me toca planificar, abrir la computadora y empezar a escribir, sino tener todo un proceso de imaginación y de ensoñación antes de empezar a plasmar esa planificación, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa importante. Tercera cosa importante, organizarme. Y cuanto más organizado soy, más facilidad voy a tener para trabajar en estos días. Y es que ahora, en la que tanto mis alumnos como yo somos más autónomos, es más necesario, o deberíamos ser más autónomos, es más necesario que tengamos estas destrezas de organización como bien pulidas, ¿no? Por ejemplo, si en el lugar donde yo estoy trabajando me han pedido que trabaje en ciclos semanales, que planifiquen ciclos semanales, saber que por lo menos una semana o media semana antes de que yo presente mi planificación, yo debería sentarme, buscar mis objetivos, ver recursos, es decir, tomarme ese tiempo para organizarme. Hay distintas formas de organizarse, ¿no? Algunos tienen una agenda, otros tienen un cuadernito, otros tienen una mente prodigiosa y se organizan todo adentro. Cada quien va a encontrar sus propios recursos, pero lo importante es que sí tenga alguna estrategia para organizarse. Y en este tiempo, sobre todo, es muy importante motivarnos a nosotros mismos, comprender que estamos viviendo una situación difícil que depende a cuántas personas les demos clases. Yo en este momento tengo 82 alumnos adolescentes y entonces motivarme a que yo estoy dirigiendo el proceso de 82 adolescentes que esperan verme, ¿no? Y entonces yo no puedo llegar siendo un pesimista, yo no puedo llegar diciendo, miren muchachos, ya todo se fue a la basura, la economía está cayendo, sino encontrar un espacio para sí, saber que las cosas están mal, pero encontrar una forma de motivarme a mí mismo, ¿no? Creo que eso también es muy importante. ¿Qué es lo que me hace a mí seguir en esta lucha del día a día, ¿no? ¿Por qué yo me embarqué hace 1, 5, 10, 15 o 20 años en esta misión llamada educación? Y yo creo que en cuanto nos vayamos haciendo esas preguntas, vamos a ir encontrando la motivación eh, para poder salir de esta crisis. Yo creo que muchos, o que todos hemos en estos días estado leyendo un montón de cosas en internet, de artículos bien interesantes, y algunos dicen, y yo coincido con ellos, en que es importante, que tiene que ver con la organización y con la motivación, que sigamos nosotros en estos días ciertas rutinas, si bien es cierto, más relajadas con respecto de las rutinas que tenemos normalmente en el día a día académico, en nuestro trabajo, pero sí deberíamos tener ciertas rutinas, despertarnos más o menos a la misma hora, a trabajar de tal hora a tal hora, tomarse ciertos descansos, pero encontrar una rutina que nos permita organizarnos y motivarnos.
y que responda también al esquema o al modelo pedagógico y didáctico que decidió el centro educativo en el que están trabajar. Y por último, en cuanto a qué necesito recordar desde mi punto de vista, ya luego veremos cuando platiquemos que hay otras cosas, pero estas son las cosas que yo decidí mencionar en este momento. Muy importante es separar el ámbito personal del profesional, que eso es algo que siempre deberíamos estar haciendo en la clase, en nuestra vida profesional, escolar, pero que en este momento se hace un poco más evidente. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos tienen más tiempo y nos van a buscar en las redes sociales. O nosotros estamos subiendo cosas a nuestras redes sociales que no necesariamente empatan con la visión del que nosotros, vamos a ver, podemos estar subiendo memes, podemos estar subiendo chistes, que si tenemos alumnos que son niños, los van a destantear, ¿no? Entonces sí necesitamos tener como bien separados esos ámbitos, mi ámbito personal y mi ámbito profesional. Yo, por ejemplo, uso bastante el Facebook, bastante, y ahí subo chistes y comparto textos académicos y comparto memes y comparto noticias y comento, pero es algo que yo sé que mis alumnos no van a ver o lo tengo lo más bloqueado posible. Yo tengo claro que todo lo que se sube al Internet es público y que todo lo que está en Internet la gente lo va a ver. Y sin embargo, yo trato de tener mis redes sociales lo más cerradas posible para que no se mezclen esos dos espacios, porque no es sano para uno, ni para los alumnos, ni para los papás de los alumnos, ni los administradores de los centros educativos, que se esté dando esa mezcla. ¿Qué implica eso también? Manejar canales oficiales de comunicación. ¿Cuál es la forma en la que la institución en la que yo trabajo me ha pedido que me comunique? Correo electrónico o estas plataformas. Yo en lo personal, por lo general, no les doy mi número de teléfono a mis alumnos para escribirnos por WhatsApp, porque en el WhatsApp es algo que yo veo asuntos familiares, asuntos de trabajo, y uno deja de ver el teléfono por una hora y le han llegado un montón de mensajes, especialmente en estos días. Entonces, imaginemos a nuestros alumnos eh, mandándonos mensajes, y si ya recibimos 100 mensajes al día, ahora vamos a recibir 1000. Vamos a poder contestar a todos esos mensajes. Además, uno siempre comparte algún chiste o algo, y de repente por equivocación le manda un chiste a su alumnito de quinto de primaria. Entonces sí es bien importante que separemos ese ámbito personal del profesional. Seguramente hay más cosas que tenemos que recordar. Yo creo que esa es una buena síntesis, y lo más probable es que ustedes enriquezcan este listado más adelante. Y esto me lleva a la última pregunta, que tiene que ver con qué debo tomar en cuenta para este modelo de educación remota de emergencia. Miren esa definición, yo la leí de un chileno hace unos días. Modelo de educación remota de emergencia. No debemos tener claro que no estamos trabajando una educación virtual per se, no tenemos las herramientas, ni tenemos la preparación, ni los recursos para estarla trabajando, sino que estamos en educación remota de emergencia. ¿Y qué es lo que, consejos prácticos de cosas que deberíamos estar tomando en cuenta para trabajar esta educación remota? En primer lugar, yo creo que hay que recordar que aquí en Guatemala le llamamos Currículum Nacional Base, el CNB, pero nuestros currículos nacionales que nos rigen en cada país no están pensados en el profesor va a ir a enseñar esto a la clase o la maestra va a ir a dictar esto, sino que están pensados en estas son ciertas habilidades, destrezas, competencias que los alumnos deberían desarrollar durante tanto tiempo. Entonces, tomarnos de esta idea de que al final yo necesito regresar a mi currículo, ver qué es lo que me está pidiendo el Ministerio de Educación, o si trabajamos en una institución educativa que ha hecho sus propias mallas curriculares a partir del gran currículum nacional, cuáles son
esas competencias que mis alumnos deberían estar trabajando. ¿Para qué? Para darme cuenta de que al final las competencias se pueden seguir trabajando. Claro, no las estamos trabajando igual que si estuviéramos en el aula con los alumnos, porque no estamos acostumbrados, porque no todos hemos tenido la formación idónea para trabajar a distancia, pero al final creo que si hacemos ese análisis nos vamos a dar cuenta de, bueno, yo sí puedo lograr que mis alumnos practiquen el pensamiento crítico a través de la lectura, tanto si los tengo en el aula como si los tengo en actividades en el patio de mi escuela o si ellos están en su casa y yo estoy a 15 kilómetros de su casa y estamos conectados a través de una pantalla. Eso es lo primero. Entonces, en realidad, ¿qué cambió? En realidad lo que cambió es solo el medio con el que estamos trabajando. Está cambiando el contexto, pero en realidad tenemos las mismas competencias que teníamos hace un mes. Sí, hace un mes que empezó aquí en Guatemala tenemos 4 semanas de estar en cuarentena. Pero si yo reviso mi listado de competencias, indicadores de logro y contenido, me voy a dar cuenta de que siguen siendo las mismas y que al final sí son destrezas, habilidades que yo puedo ayudar a mis alumnos a desarrollar, incluso estando lejos o separados de ellos, ¿no? Ahora bien, ahora sí, ¿qué hacer? Creo que lo primero que debemos hacer es pensar en comprender cuál es el modelo que nos está pidiendo nuestra institución educativa. Cada uno o cada institución está respondiendo diferente desde sus necesidades y sus posibilidades a esta situación. Habrá, por ejemplo, yo soy papá, tengo una hija de 16 años y un hijo de 12. Están en el último año de la primaria y en el penúltimo año para graduarse, la grande. Y en el colegio de ellos están trabajando de una forma distinta como están trabajando donde yo trabajo todos los días. ¿Y por qué? Porque al final cada institución va a responder distinto desde sus posibilidades, sus necesidades y sus recursos. Entonces, preguntarme o tratar de comprender bien este sistema. ¿Qué me pide mi institución académica? ¿Cada cuánto tiempo me están exigiendo que tenga reuniones virtuales o me están exigiendo que entregue guías? ¿Me están exigiendo que tenga notas o no? Es decir, yo debería tener bien claro qué es, en dónde estoy trabajando y qué requerimientos tengo. Luego de eso, ya pensando en la clase en sí, vamos a ver, supongamos, les voy a contar y a partir de aquí les voy a contar desde mi propia experiencia. En el lugar donde yo trabajo, hemos decidido que estamos trabajando con los alumnos por ciclos de una semana. Es decir, de lunes a viernes los estudiantes están trabajando un ciclo y a la siguiente semana otro ciclo y así. Yo puedo unir 2 ciclos para hacer un ciclo más grande, pero nuestra unidad de tiempo es una semana. Entonces empiecen a preguntarse eso. ¿Qué temporalidad es con la que estoy trabajando? Una vez que yo tengo bien clara mi temporalidad, yo pienso en cuál es mi objetivo específico para este ciclo. Y ustedes me dirán, los maestros que tienen más tiempo de trabajar, como yo, cuando yo empecé a trabajar enseñábamos con objetivos educativos, con objetivos operacionales, y a medio camino se nos vino el cambio de paradigma educativo y empezamos a trabajar con competencias. Entonces algunos me dirán, pero los objetivos son cosas del pasado. Ahora nosotros trabajamos con competencias y con indicadores de logro. Sí y no. Nosotros ahorita que estamos en este ciclo, debemos, en esta nueva modalidad de trabajo, debemos pensar que seguimos trabajando con competencias y con indicadores de logro, pero que además necesitamos darle la oportunidad a los alumnos a que nos demuestren cuánto van aprendiendo en lapsos más cortos. Y entonces, en ese sentido, es bueno plantearse un objetivo. Entonces, yo reviso mi competencia, reviso mi indicador de logro, y dentro de ese indicador de logro yo digo, bueno, ¿qué es lo
que yo puedo trabajar o cómo mis alumnos van a sumar a este indicador de logro en esta semana. Entonces, definir mi objetivo. Una vez que yo tengo definido el objetivo, qué es lo que quiero que mis alumnos logren hacer en este ciclo, en este periodo, preguntarme cómo me lo van a demostrar. Es decir, si yo quiero que mis alumnos comparen, supongamos que fuéramos profesores de matemática, de lenguaje, de literatura. Yo quiero que mis alumnos comparen los estilos narrativos de García Márquez y Julio Cortázar. Ese es mi objetivo. Entonces ahora yo pienso, una vez que tengo mi objetivo, es qué producto, qué van a hacer ellos para demostrarme que pudieron desarrollar las habilidades implícitas en ese objetivo. Entonces yo tengo que pensar en, al terminar este tiempo, cuál es el producto que ellos me van a entregar. Y con producto me refiero a, van a hacer una hoja de trabajo larga, van a hacer una guía de trabajo, van a hacer una presentación de PowerPoint, van a hacer un video donde me explican las diferencias, me van a escribir un texto breve, van a escribir un ensayo. No sé, aquí es donde debemos recordar que necesitamos tener mucha imaginación los profesores y estar pensando en estos mis alumnos están trabajando un montón de proyectos, entonces tengo que tratar de hacer algo que los saque de estar sentados frente a la computadora todo el tiempo, ¿no? Entonces, segundo paso, les decía, pensar en un producto. Una vez que yo ya sé qué es lo que quiero que mis alumnos hagan en este ciclo de tiempo, yo debería pensar automáticamente en cómo lo voy a evaluar. Es decir, qué quiero evaluar en ese producto y cómo lo voy a evaluar. ¿Qué significa eso? ¿Qué técnicas y qué instrumentos de evaluación utilizaré? Si yo voy a utilizar una rúbrica, o yo voy a utilizar una lista de cotejo, o yo voy a, no sé, si es una hoja yo voy a calificar, pero necesitamos un inventario, necesitamos saber cómo vamos a evaluar ese proyecto, porque el cómo evaluar y el qué evaluar nos va a llevar a, bueno, ahora, ¿qué instrucciones les doy a los alumnos para que lleguen a este producto? Entonces, si yo tengo claro mi temporalidad, si yo tengo claro también mi objetivo, el producto que van a hacer y cómo lo voy a evaluar, entonces yo puedo empezar a pensar en cómo dosificar actividades y recursos para que los estudiantes lleguen a ese producto. Y entonces aquí viene la parte en la que yo insisto, deberíamos estar nosotros como profesores dando el espacio para que los alumnos hagan distintos tipos de actividades. Les decía, yo tengo, mi hija está en cuarto bachillerato, está a un año de terminar la secundaria y hay una clase que tiene que trabajar cada cierto tiempo y cuando trabaja esa clase se sienta en la computadora desde las 7:30 de la mañana y se levanta a las 6 de la tarde y se está todo el día frente a la pantalla, todo el día. Se levanta a almorzar y regresa a trabajar y termina el día cansadísima, cansadísima. Y yo creo que eso no necesariamente está fomentando o dándole la oportunidad a ella de que tenga un aprendizaje significativo. Entonces, yo debería de pensar, insisto, en qué actividades puedo hacer y en cuanto yo pienso en actividades, yo debería estar pensando qué recursos. Y en estos días es bien importante pensar en los recursos, en qué recursos tienen mis alumnos en su casa. Recuerdo que en la primera semana que empezamos a trabajar en esta nueva situación, había papás que se quejaban de que se habían acabado la tinta de la impresora de su casa porque les habían dejado imprimir 100 hojas para resolver. Es algo que no es práctico, sobre todo porque hay que pensar que no todos nuestros alumnos van a tener tinta, no todos nuestros alumnos van a poder salir a comprar tinta para la impresora, porque no pueden salir o porque no tienen dinero simplemente, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en qué otros recursos podemos utilizar para facilitar el aprendizaje. Como les decía, yo soy profesor de literatura y conmigo siguen leyendo lo que hubiéramos leído en clase, solo que afortunadamente tenían la unidad de cuento. Entonces, les he estado consiguiendo los cuentos y se los mando. No les digo que ellos los consigan, porque si no, algunos van a conseguir una versión, otros van a conseguir una adaptación y etcétera. Entonces, mejor yo consigo los cuentos y se los envío.
pero deberíamos nosotros hacer un inventario de qué recursos vamos a necesitar, dónde los podemos conseguir para facilitarle a los alumnos. Una vez que ya tenemos esto, pues ya tenemos nuestra planificación. Ahora viene la parte de la ejecución. Y aquí hay un montón de posiciones con respecto del punto. Mi posición, lo que a mí me ha funcionado y he visto que a los maestros con los que trabajo les funciona, tanto en el área que yo dirijo como en otras áreas académicas, es al inicio del ciclo nosotros subimos un video con un saludo. Recordemos que al final la educación sigue siendo un hecho social, sigue teniendo un fuerte componente afectivo. Entonces necesitamos empezar con un saludo, ¿cómo están? Qué alegre verlos, les mando un abrazo virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, con una explicación de cuál es el objetivo de este ciclo de trabajo, qué es lo que yo espero que hagan en esta semana y una dosificación que yo les recomiendo del tiempo. Es decir, miren, yo les recomiendo que el lunes hagan esto, el martes hagan lo otro, el miércoles hagan esto, el jueves hagan esto otro. Es decir, una dosificación para que ellos no se sientan atosigados y que de repente el lunes reciban las indicaciones de 8 clases con un montón de trabajo y que se sientan angustiados porque piensan que no van a terminar con tanto, ¿no? Entonces, un video de presentación al inicio siempre es muy bueno. Tiene que ser un video breve. A mí me pasó que el primer video que grabé, yo dije, va a ser algo muy breve y duró 8 minutos. Y recordemos que eso no es... Nosotros ahorita llevamos ya más de una hora conectados, porque al final somos adultos y queremos profesionalizarnos y estamos haciendo esto porque sabemos que es necesario, tenemos cierto grado de madurez y necesidad de una formación, pero nuestros alumnos no, son adolescentes, son niños y estarse frente a una pantalla es difícil, sobre todo si son estos alumnos tan acostumbrados a los medios, que si ustedes no sé, pero ustedes saben que, por ejemplo, Hollywood tenía hace unos años, no sé si sigue haciendo al mismo tiempo, que cada 7 minutos necesitaban poner en sus películas algo que despierte a la gente. O sea, por muy seria, por muy que la trama de la película sea un drama, cada 7 minutos necesitan poner algo que haga que la gente despierte. Un chiste, una explosión, un beso romántico, una escena sexual, pero algo que la gente se despierte y quiera volver a ver la película, porque los de Hollywood tenían muy claro hace unos años que 7 minutos es la mayor cantidad de tiempo que una persona promedio, por su propia voluntad y con interés, puede ver frente a una pantalla. Entonces, yo grabé mi primer video y eran 8 minutos y dije, ¡ah, qué largo! Y entonces dije, tiene que ser algo breve. ¿Qué hice yo y qué me ha funcionado a partir de mi segundo video? Como yo lo grabo y luego lo voy a subir a la plataforma que estoy utilizando, pongo una canción de fondo, una canción bonita, una canción rica que no tenga una letra que llame la atención y que se escuche solo muy de fondo, y al inicio del saludo les digo que este video va a durar el tiempo que dura la canción. Entonces, mientras estoy grabando el video, estoy viendo en YouTube cómo va, y entonces en esa línea roja del paso del tiempo me está sirviendo a mí para decir, mira, ya llevas 3 minutos. Por supuesto, cuando yo hago mi video, yo tengo un guión. No es que uno siempre tiene un guión, algo que ha escrito, que tiene puntos para que le vayan ayudando y que uno no se pierda y que no se alargue. Entonces, yo voy con mi guión de mi video que voy a usar, que dura 3 minutos, y voy controlando mi tiempo con una canción. Además, eso hace que haya un ritmo bonito de fondo, algo muy lindo, ¿no? Obviamente, no una canción de reggaetón o de Metallica que haga que los chavos dejen de ponerle atención a uno. Pero eso me ha funcionado a mí. Hacer un video breve, que no dure más que lo que dura una canción, con un saludo y con unas instrucciones generales. Además, esas instrucciones o ese cronograma se los subo yo como sugerencia al inicio de la semana y les digo, además de que ya se los dije, aquí está escrito. Miren, lo que yo les recomiendo es que el lunes hagan esto, el martes hagan lo otro, el miércoles, para que el viernes tengan ya su producto terminado. El video debería de ser ameno y positivo. Esto yo creo que no es necesario que
que profundice en esto. Pero al final las instrucciones claras. Recordemos que este video va a ser como el mapa de trabajo de los alumnos. Ellos pueden, como está subido, pueden regresar y volver a verlo y decir, no recuerdo cómo es, y si no quiero leer o si no entiendo lo que está ahí escrito, quiero ver lo que mi profesor me recomendó. Entonces, que sea ameno, que sea claro. Luego, además, yo debería de pensar en que mis alumnos deberían estar haciendo distintos tipos de actividades cuando planifico. Ponerlos a que, por ejemplo, lean información de un sitio web, es muy válido, que vean un video. Hay materias que se beneficiarán más o para las cuales será más sencillo que le pregunten a alguien que esté en su casa o que le pregunten a un conocido en línea. Es decir, es el momento también de aprovechar para que ellos aprendan a trabajar con fuentes primarias y fuentes secundarias de información, ¿no? Pero recomendarles o dar para la clase distintos tipos de materiales. Entonces, como a mí me ha funcionado es dar instrucciones, ponerles alguna primera actividad que sirva como para que ellos se sumerjan en el área que van a trabajar, se emocionen, se empatinen, quieran hacer, ¿no? Y luego, pues darles a leer algo, que ellos observen y reflexionen acerca de lo que van a leer, o que vean un video, pero que ellos de alguna forma obtengan información por un canal, que escuchen un podcast. Recuerdo que para la primera semana yo dije, ya les puse un video, qué ganas que me vuelvan a ver, no sé si... Entonces grabé un audio y les compartí el audio, y entonces ellos escuchaban las cosas, ¿no? Pero démosles distintos recursos para que ellos obtengan información y la puedan analizar. Y luego viene el punto que ha sido muy discutido en estos días, el punto de las reuniones virtuales. ¿Para qué sirve una reunión virtual? Yo me di cuenta de que yo no les doy clase a mis alumnos a través de Zoom o de Meet o de la plataforma que quieran. De hecho, yo ya desde antes, cuando yo llego a la clase y explico algo en el pizarrón, mis alumnos se sorprenden. Les digo, miren, hoy toca old school. Les digo, hoy nos toca aquellas viejas clases de yo explico en el pizarrón, ustedes ponen atención y toman nota y porque toca, ¿no? Pero yo no estoy grabando videos con información, porque la información ya la tienen por todos lados. De hecho, pues, sin menospreciar a nadie, pero lo que nosotros les digamos, seguramente los alumnos van a encontrar otra información igual de valiosa en otro montón de sitios en Internet. Entonces también debemos aprovechar el recurso de Internet para que investiguen. Y la reunión virtual yo la tengo para resolver dudas, por ejemplo, del texto que leyeron el primer día. Y entonces ahí sí se van a enriquecer con la experiencia, con mis conocimientos. Y entonces leyeron un texto, me mandaron unas preguntas de cosas que no entendían del texto, y mi reunión virtual es para trabajar a partir de las preguntas que ellos me mandaron por internet, o yo sé que hay algunos puntos que se les van a complicar más. Eso, por ejemplo, es un muy buen espacio de reunión virtual. Una reunión virtual que no sea tan larga. Como les decía, los alumnos no pueden poner atención durante mucho tiempo. Al final, les voy a dar, de acuerdo con la Junta de Educación de Illinois, ellos hicieron para estos días unas recomendaciones de cuánto tiempo deberían estar trabajando los estudiantes, pero tener videoconferencias es útil, es necesario. ¿Por qué? Porque nos permite que nos veamos, que nos saludemos, que bromeemos, que retomemos esas dinámicas de contar un chiste, de explicar esto de tal forma o de otra forma, sobre todo de vernos, de que los alumnos sepan que uno está ahí para ellos, que aunque uno esté conectado y no se vea, en cuanto ellos me manden un correo, yo se los voy a contestar, o etcétera, etcétera. Ese es un uso para la reunión virtual. Útil para tener reuniones virtuales. Yo creo que ustedes que han estado participando en este proyecto con Michelle ya las han visto. Yo cuando empiezo una reunión, saludo a mis alumnos con mucho aprecio, con mucho cariño, y les digo, a partir de ahorita necesito que todos apaguen sus cámaras y sus micrófonos, porque voy a hablar o voy a responder estas preguntas, y yo les voy a decir cuándo pueden de nuevo
abrir sus cámaras y sus micrófonos, porque sí es bien importante que tengamos las reglas bien claras desde el inicio. Volviendo al punto de las reuniones virtuales, al final hay 3 momentos para los cuales podemos hacer una reunión virtual. Cada quien, desde su propia forma de trabajar y desde la visión pedagógica del centro educativo donde labora, va a decidir cuándo, para qué usarlas. Pero puede haber una reunión virtual cuyo objetivo sea dar información. Hay algo que yo necesito explicar. Yo he valorado mucho, por ejemplo, el maestro de matemática de mi hija, se conecta y les explica ciertas cosas, ciertos procedimientos, resuelven dudas en línea todos conectados y para ellos ha sido muy valioso. Entonces, ese es un buen o una modalidad de la reunión virtual, dar información. La otra, la que les decía, es la que yo más uso, que es para resolver dudas acerca de algo que ya leyeron, pero también la reunión la podemos usar al final para concluir y para dar una retroalimentación sobre el producto que hicieron, sobre el aprendizaje que están teniendo. Y eso me lleva a que las reuniones no necesariamente tienen que ser con toda la clase. Yo puedo variar y tener reuniones con grupos pequeños. Yo he tenido reuniones con todo el grado, porque hay cosas que yo necesito platicar en general con todos, y entonces tengo a mis 84 estudiantes conectados en ese momento, pero 82. O he tenido reuniones con solo los de una sección o con 2 secciones juntas o con grupos pequeños, pero también nosotros pensemos con quién necesito comunicarme o cómo necesito comunicarme, qué necesito decirles, y eso me va a decir cuántas personas necesito yo tener conectadas. Importante que pensemos en cómo vamos a retroalimentar a nuestros alumnos. Desde que estamos pensando en que vamos a evaluar, deberíamos también pensar en qué recursos o qué estrategias vamos a utilizar para retroalimentarles, para decirles, mira, lograste muy bien este aprendizaje, necesitas seguir trabajando en esto, o mira, antes de que pases a lo siguiente, necesito que hagas esto, esto y esto, porque tenemos que seguir practicando. Y en cuanto a retroalimentar el aprendizaje, creo que son muy útiles este tipo de reuniones para llegar a conclusiones, o también con la plataforma que ustedes estén trabajando, pueden escribirles ahí en sus comentarios y les pueden pedir que les respondan, les pueden mandar correos electrónicos, pero sí es muy importante que piensen siempre en cómo mi estudiante va a saber si está progresando o no, porque si no, los alumnos solo van a estar haciendo y haciendo y haciendo y no saben si lo están haciendo bien. De nuevo, yo recurro aquí a la experiencia de mis hijos. A mi hijo pequeño que está en 6º de primaria, le dejan y no recibe ninguna, o sea, en todo este mes no ha recibido ninguna retroalimentación de ningún trabajo. Entonces, él no sabe, pues él sí sabe porque yo le he estado guiando, pero en general los niños de ese grado no saben si están aprendiendo o no. O mi hija está trabajando para una clase en la que van construyendo un producto cada semana, pero ella me dijo, mira, es que yo no sé si el problema que planteé al inicio está bien planteado, y si está mal planteado, voy mal porque estoy haciendo todo mal y no les han dado retroalimentación. Entonces nosotros como maestros deberíamos de estar pensando en cómo retroalimentar a nuestros alumnos y sobre todo, buscar la forma de variar esto. Pensemos en que la clase remota no tiene por qué ser tediosa, y que deberíamos aprovechar para trabajar esas cosas que a veces no siempre podemos trabajar. Yo con mis alumnos, en el lugar donde trabajo, escribimos poesía y publicamos al final del año un libro con poesía escrita por ellos, muy bonito. Es un proyecto que están escribiendo y editando después de haber leído mucha poesía. Y entonces aproveché, y siempre, nunca escribimos la poesía en la clase, porque además, pues sería tedioso, ¿no? Miren, saquen su cuaderno, escriban un poema. Nadie lo va a escribir, porque no, porque la poesía es un momento íntimo, es un momento de soledad y cada quien decide cómo escribirlo. Entonces yo generalmente les digo, tenemos un proceso, pero generalmente les doy 2, 3 semanas para que vayan escribiendo primeras versiones de sus poemas. Ahorita que estábamos nosotros en cuarentena, aproveché y utilizamos 2 semanas para escribir un buen poema y los llevé paso por paso, con la ventaja de que teníamos
que cada quien estaba en su casa y utilizaba los momentos que más les funcionaban. Yo creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta, que aprovechemos ahorita esto para ver cómo podemos abordar ciertos aprendizajes que hemos abordado tradicionalmente en el aula. En conclusión, y con esto voy a terminar esta segunda parte para que luego nos vayamos a la parte de comentarios, de preguntas y de esa charla rica entre profesores. Yo creo que básicamente hay dos cosas que debemos tomar en cuenta que nos funcionarán para este momento. María Montessori, la pedagoga del siglo XIX italiana, siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Pero italiana, ella proponía en su método que sobre todo está hecho para primaria, para preprimaria, perdón, y no para secundaria, pero ella proponía que la educación debe tener dos cosas, un ambiente preparado y autonomía. Todo proceso educativo, decía Montessori, debería tener eso, un ambiente preparado. El alumno, no sé si ustedes han visto alguna vez un salón Montessori, pero uno llega a una aula Montessori y ahí está todo puesto en su lugar, o sea, ahí está todo, todito, todito. Las pilas son del tamaño de los alumnos, hay un área para lenguaje, hay un área para matemática y el alumno sabe que lo que va a necesitar lo tiene ahí. Entonces nosotros ahorita deberíamos acostumbrarnos a tener un ambiente preparado. Lo que pasa es que es un ambiente virtual, pero deberíamos tener todo listo para que los alumnos lo tengan para trabajar. Y luego, autonomía. Es un momento en el que se va a poner a prueba nuestra autonomía o la autonomía, bueno, sí, nuestra como maestros y la de nuestros alumnos para ver, para ir trabajando e ir resolviendo los problemas. Entonces, estas dos cosas, tomémoslas muy en cuenta. Necesitamos tener ambientes preparados y fomentar la autonomía. Y eso nos va a llevar, si tomamos en cuenta esto, a que diseñemos procesos en los que hagamos más difícil que los alumnos se copien. ¿Cómo así? En cuanto yo piense en un producto que el estudiante va a hacer, siguiendo un proceso, va a haber menos posibilidad de que se copie las respuestas en un examen, porque de hecho, tal vez yo ni siquiera le tengo que hacer un examen para que demuestre que llegó a tal aprendizaje. Pues eso, yo creo que con esto termina como esta primera parte. Solo los quería dejar con esta frase. Hace unos días yo estaba platicando con una de mis jefas y nos surgía esta idea que pues léanla ustedes, pero que al final en esta sociedad metamórfica en la que estamos, nosotros como profesores debemos tener conciencia de que también nosotros deberíamos estar evolucionando en nuestro trabajo. No podemos estar dando clases como las dábamos hace un mes y medio, aunque estemos enseñando las mismas destrezas y queremos llegar a esas grandes competencias, está cambiando nuestro contexto y están cambiando los recursos que tenemos, entonces deberíamos evolucionar, cambiar al ritmo de este mundo, sobre todo, pero sin negociar los principios sobre los que construimos nuestro trabajo, es decir, siendo muy consecuentes con nuestra visión personal y la visión de la institución con la que trabajamos, y a partir de esos principios que tenemos bien claros, estar dispuestos a aceptar los cambios que vengan, porque de hecho ahorita yo no quiero ser pesimista, pero no sabemos si en un mes vamos a estar en clases nuevamente, o si en 3 meses, o si hasta el 2021. Entonces deberíamos estar pensando ya en posibles soluciones que le vamos a dar a esta situación a mediano plazo. Pues básicamente yo aquí termino como con esta parte. Entonces, Mishad, Y a mí me gustaría, ahorita, yo sé que es mucha información y han surgido varias ya dudas en el chat. Entonces voy a comenzar con Tatiana Rojas, que nos comenta si es bueno trabajar con Facebook Live. Nosotros, bueno, ya este es el cuarto webinar. En el segundo webinar que vimos redes sociales, vimos todos los peligros que existen en las redes sociales, y sobre todo una de las redes como más vulnerables en esto es Facebook.
Entonces, como lo comentábamos con Jessie, yo al menos, bueno, también te dejo contestar a ti, Jessie, pero esto lo comentamos en la mañana. Yo desaconsejo personalmente y desde el Grupo Latinoamericano sí desaconsejamos el uso de Facebook por dos motivos. Primero, en el caso de los niños pequeños, o sea, inclusive no está permitido porque la edad legal para ingresar a Facebook es 13, 14 años. Entonces, si tenemos alumnos de primaria, definitivamente no es una plataforma para los chiquitos. Para los adolescentes, es una plataforma que tiene muchos estímulos. Entonces, van a estar con el grupo de Facebook, pero a la vez pueden estar con todos los chats, viendo memes en el timeline. Entonces, realmente no es una plataforma pensada para un entorno educativo. Como lo repetí en el webinar pasado, que les voy a mandar el link se los voy a poner en el chat y de todos modos se los mando por mail, el link de YouTube. Vimos que hay plataformas educativas que ahora están diseñadas para entornos educativos. Entonces, primero, son plataformas que tienen todos los recursos para interactuar de manera segura y no exponer a los chicos en Facebook. Y otra cosa es que Facebook al final es una empresa, monetiza con nuestros datos, entonces también pensemos en la seguridad no solo de nosotros, sino en la seguridad de nuestros alumnos. Aparte, como lo comentaba Jessie durante la charla, también es ingresar en el espacio privado del docente. Entonces, yo siento que hay plataformas como lo hemos recomendado, como Neo, como One, como Teacherel, como Digital Chalk, que sí permiten tener un espacio seguro y un espacio donde se pueda dar el proceso de aprendizaje. No sé si quieres añadir algo más. No, tú lo resumiste muy bien. Aquí Mónica nos comenta que en preprimaria es totalmente complejo, ya que el fin en mente es desarrollar destrezas. Uh-huh. Yo entiendo que sí, para educación inicial tiene sus retos. Yo he visto a profesores en Estados Unidos que obviamente hacen vídeos donde le enseñan al papá, por ejemplo, a cómo llevar a cabo las diferentes actividades para que los chicos desarrollen, por ejemplo, la destreza fina o la motricidad fina, la motricidad gruesa. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía más abajo, es que en la educación primaria, o sea, cuando son chiquititos, yo he tenido grupos de 3 a 5 años, la complicidad con el papá en este tiempo de cuarentena es vital. Lo que sí podemos hacer como docentes en ese rango etario es dotarle a los papás de la mayor cantidad de actividades para que ellos junto con los chicos puedan realizar esas actividades lúdicas y explicarle a los papás cuál es el fin pedagógico de esa actividad y obviamente que los papás acompañen a los niños a realizarlas. No sé qué piensas con esto de educación inicial. Sí, yo creo que, bueno, yo los últimos 10 años, confieso, 11 años he estado trabajando con secundaria. Hace muchos años, en mis primeros años de docencia, di clases en kinder. Fue una muy buena experiencia. Y yo creo, como tú dices, fundamental aquí es, si siempre hemos hablado que es importante que haya una comunicación muy clara y que favorezca a los alumnos, es una comunicación entre escuela y hogar, ahora es necesario reforzar esa comunicación y aprovechar los nexos que se han construido con el tiempo. Entonces, hacer a los papás cómplices del proceso de los alumnos, motivar que los papás, pero entonces aquí es buscar qué actividades nos sirvan para que los alumnos desarrollen esas destrezas, pero que también sean actividades que permitan que jueguen con sus papás, que se diviertan, porque supongo que ustedes, hablando de redes sociales, habrán visto en estos días videos de papás o de mamás que dicen, ya no aguanto, y cuánto les agradezco a los maestros o que tienen paciencia, y están explicándoles sumas a un niñito de segundo o de primaria, un niñito de 8 o 9 años, cómo hacer una suma y se desesperan y termina dándole un sopapo en la cabeza al pobre niño porque no, la mamá o el papá al final no tienen
la formación pedagógica y didáctica que nosotros tenemos. Ellos no tienen las herramientas ni la experiencia que nosotros hemos desarrollado en 1, 2 o 3 años o más años en el aula. Entonces deberíamos pensar en cómo yo voy a mediar esas estrategias o esas destrezas para que trabajen los papás con sus hijos. Y aquí es súper válido que investiguemos, que veamos qué están haciendo otras comunidades en otros países, otras personas, para qué experiencias exitosas les han funcionado. Entonces yo creo que foros como estos son muy buenos para compartir ese tipo de experiencias. Sobre todo, Mónica, yo creo que es el hecho que hablaba muy al inicio, recordar que todos estamos aprendiendo y que yo creo que ahorita no hay nadie que tenga todas las claves y todas las respuestas. eh, y entonces tener la confianza de ir y preguntar y pedir consejos y formar comunidades de formación con otros profesores para apoyarnos entre nosotros. Aquí, bueno, de los comentarios que postea Nancy, este es bastante interesante y sí me gustaría centrarme porque he recibido bastantes consultas respecto a este. Ella dice, sí, lastimosamente no todos los padres lo entienden, es más, quieren dejar de pagar el colegio o incluso sacarlo. Gracias a Dios, a mí no se me ha dado en mi clase, pero lo he visto mucho en el colegio de mi hija. Ella tiene 3 años y los papás se quejan demasiados. Respecto a esto, sí me gustaría decir que es el momento de llegar a consensos. Llegar a consensos y justamente como decía Jessie, hay padres que realmente valoran el trabajo que hacen los educadores y hay personas que están descargando también su estrés en los educadores, porque hay muchos papás que están estresados respecto a la situación que ellos están viviendo laboralmente y encima pues se quejan de que los maestros les están poniendo a ellos más trabajo. Entonces yo sí aquí el consejo que yo he trabajado con algunos directivos, con algunos directores de colegio, es hacer valer también el liderazgo y ser completamente transparentes con los procesos que están llevando a cabo. Les voy a dejar un link, les voy a mandar un link para que me puedan contactar. Les voy a dejar mi mail también para que me puedan contactar, lo voy a poner en la página. Y esto lo vemos con casos individuales, porque ahora más que nunca, por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo planes de transformación en las escuelas y esto hace valer como primero acelera el plan de transformación digital que ya tenía la institución. Y segundo, un poco también hacer valer a los papás y explicarles que esto nos ha pillado de sorpresa a todos y como ellos han tenido que entrar a acostumbrar al teletrabajo, la institución educativa también. Entonces, ahí más que comenzar a crear enfrentamientos, es momento de fortalecer la educación y la institución educativa a través del liderazgo. Y en ese sentido, por eso es que me apoyo en Jessie también, porque él es coordinador de área y muchas veces a los coordinadores de área también les han llegado estas quejas. Entonces, sí es momento de fortalecer el equipo directivo de los colegios, en el sentido de los directores, de los coordinadores, tener esos consensos con los padres, tener esas reuniones, explicarles qué están haciendo, por qué lo están haciendo, creando esos nuevos planes de trabajo. Y yo siento que es momento de, en lugar de tenerlos en contra, volverlos aliados, para que justamente no pase esto. No pase esto de las quejas y los voy a sacar y los impagos que están habiendo. ¿Puedo agregar algo? Claro, claro. Yo ahí agregaría, Micha, que es bien importante pero esto es institucional, que como institución el colegio fomente una muy buena comunicación. Tú decías transparencia, y yo comprendo esa transparencia en el sentido de que las escuelas, los colegios deberían tener a una persona encargada para que les comparte información constante, certera, no un montón de información que los papás digan, hay otro correo, ya me aburrí, pero información breve de qué están haciendo. El lugar donde yo trabajo, el departamento de orientación se tomó el tiempo y están haciendo pequeños cartelitos que mandan virtuales con consejos para todos los días o cada 2 días mandan un consejo para los papás, mandan alguna frase motivacional, mandan correos con esta información o lo otro. A mí, y ahí te digo yo mi experiencia como papá, en el colegio donde estudian mis hijos, hasta hoy al mediodía nos mandaron una nota después de la que mandaron el 16 o 17 de marzo, es decir, nos pasamos un mes entero sin tener ninguna comunicación del colegio
Y justamente ayer hablábamos con mis hijos de saber en dónde estamos parados. Y entonces ahí es cuando uno empieza con, es que no están trabajando. Y eso que yo soy profesor y trato de ser un profesor muy consciente y un papá muy consciente, y uno empieza con, es que no están trabajando como debían estarlo haciendo. Entonces, esa comunicación, encontrar qué información mediada les podemos compartir a los papás, qué artículos, pensar en que les podemos compartir ciertos artículos que hablan sobre educación, pero yo diría fortalecer esa comunicación para que los papás siempre tengan presente, así como aquello que recibí del colegio, o que le digan a otros papás, mira, fíjate que a mí del colegio me mandaron un artículo breve, bien bonito, que explica tal cosa. Porque entonces dicen, sí, o sea, en su mente, en el imaginario colectivo de los papás está la sensación de, sí, el colegio sigue trabajando y el colegio me está acompañando en este momento, no me está dejando solo. Que yo creo que esa es la sensación que algunos papás pueden sentir en este momento de crisis, porque al final todos estamos en crisis, ¿no? Nos dice Marta Crespo si nos puedes compartir alguno de los vídeos que realizamos. Sí, con gusto. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que ¿Te me lo lo mando? lo subimos a YouTube y compartimos en el mail de todos los registrados, obviamente un poco ya la charla grabada y obviamente el vídeo de muestra de este. Qué pena me da, pero bueno, es que yo tengo que confesar que soy muy como dicharachero con mis alumnos, entonces son videos como muy para mis alumnos, pero sí, entonces me da un poquito de pena compartirlos con otros adultos que son más serios, pero sí, con gusto. Dice Fanny, buenas noches, han trabajado con un programa Hold Out. Yo personalmente no he trabajado con Hold Out. He trabajado con distintas plataformas, las cuales las dejo en YouTube, en el webinar de YouTube, pero particularmente con esa no. Jessy, ¿tú has trabajado con esa No, plataforma? no. No sé si así se llama la plataforma en particular o es un tipo de plataforma. No No la sé, conozco. no sé. Fanny, si nos puedes ampliar. Dice Ingrid, gracias por los tips de estructura. Yo soy maestra de prepia y kinder y lo que me está dificultando mucho es la parte de evaluar. ¿Algún consejo en la parte de evaluación? Creo que hay que tener bien claro, tanto desde kinder hasta la universidad, qué es lo que yo quiero evaluar. Y entonces yo voy a diseñar un producto o una actividad que me dé parámetros claros de qué quiero. Entonces, no sé, en kinder y prekinder, pedirles a los papás que graben un video de sus hijos haciendo tal aspecto, haciendo tal actividad donde demuestre que se amarra los zapatos, donde demuestre que está agarrando el tenedor, es decir, que un video donde el alumno demuestre que está haciendo estas cosas, pero muy importante, se me olvidó decirlo antes, porque yo creo que eso es algo que fluye natural, pero es bueno recordarlo. Cuando nosotros damos la evaluación, les presentamos el proyecto o la actividad con la que vamos a evaluar, deberíamos compartirles también el instrumento con el que vamos a evaluar. Es decir, que los alumnos tengan bien claro qué es lo que se espera de ellos. Obviamente, como es para alumnos de prekinder, se les puede hacer un video con, hola, esta semana vas a, no sé, amarrarte los zapatos. Y entonces explicar en ese video qué es lo que se va a evaluar para que el alumno sepa qué es lo que se espera de él y cómo debería estarlo haciendo. Y entonces, a partir de eso, uno puede tener su inventario de observación o su lista de cotejo, su rúbrica o su escala de valoración para ir registrando si los alumnos van haciendo tal o cual paso en el video. Ese es solo algo que se me ocurre ahorita, pero importante es que nosotros tengamos claro qué queremos evaluar, cómo lo vamos a evaluar y que socialicemos esta información con los alumnos y en el grado y en el caso de niños pequeños con sus papás, porque ellos son nuestros grandes aliados en este momento. Sí, Mauricio Ramírez dice, mencionaba que sí es difícil mantener la atención de los alumnos. ¿Cuánto tiempo es lo ideal para la duración de una clase virtual? Tanto para niños como para adolescentes. Fíjate que yo ahí después te voy a pasar, es que tengo aquí un cuadro que hizo la Junta de Educación de Illinois en Estados Unidos y ellos proponen para cada grado, o sea, proponen, por ejemplo, que para prekinder los alumnos deberían de tener por lo menos 20 minutos diarios de trabajo y como máximo 60 minutos. Que para kinder los alumnos deberían de tener por lo menos
30 minutos diarios y como máximo 90 minutos. Me parece un cuadro muy bonito. Si quieres, después lo comparto con ustedes porque tiene hasta, es para toda secundaria. Por ejemplo, tiene que de grado 9 a 12, que equivale, por ejemplo, en Guatemala a tercero, cuarto y quinto bachillerato. Recomiendan que los alumnos por lo menos deberían de trabajar 2 horas cada día y como máximo 270 minutos, que son casi 5 horas, creo. Sí, son como 2 horas y minutos ahí. Entonces, si quieres después, Nishad, les paso el artículo completo y está en inglés, entonces puedo traducir en la tablita que creo que nos da una muy buena guía. Y o sea, y esto en ese sentido, bueno, esto lo hemos tenido en varias consultorías, o sea, porque una cosa es cuánto puede ser la total de duración de los vídeos, o sea, del contenido diario, por así decirlo, pero sí, en las diferentes plataformas nos hemos dado cuenta que, como decía Jessie, o sea, los vídeos van entre 4 minutos, 7 minutos, o sea, cada video explicativo, porque eso les da chance a los chicos también de parar, regresar, volver a ver el contenido, o sea, que al final no enviarles, como decía Jessie al principio, un vídeo inicial, una charla magistral de 20 minutos o 30 minutos, lo desaconsejamos inclusive para la educación superior, claro. Como hablaba Jessie, o sea, nosotros pues este es un en vivo, este es un webinar, pero si esto no lo estuviéramos viendo en vivo, posiblemente también para nosotros adultos sería bastante pesado como estar 1 hora prestando atención. Entonces también comenzar a acostumbrarse a diseñar esos guiones que hablaba Jessie en la conferencia, que sean de una duración. Entre nosotros recomendamos pues 4 minutos, que no pase de 8, que no pase de 8 a 7 minutos. Inclusive porque también muchas de las plataformas no permiten un vídeo tan largo. O sea, no están preparadas inclusive las propias plataformas para que se suban vídeos tan pesados o vídeos tan largos, dependiendo de la plataforma que estén utilizando. Esto es cuando ya, por ejemplo, tienen una licencia donde tienen que subir todos los maestros varios vídeos. Entonces, esto es lo que comentaba Mauricio. Nos dice también Gilberto Colón, ¿algún consejo para la clase de educación física? Aquí me voy a permitir adelantar, Jessie, a la respuesta, porque si hay un sector que tuvo ahorita un boom en cuanto a crecimiento, fueron las clases virtuales, por ejemplo, los gimnasios virtuales. Entonces, inclusive yo pues tengo mi gimnasio virtual en el móvil y lo que han hecho es adaptar ciertas clases y ejercicios en vídeos o nos mandan como los esquemas, ya sea esquemas en PDF de cómo uno tiene que hacer el ejercicio, a ejercicios que uno puede realizar en casa. Entonces, mi consejo para la clase de educación física es sí mandar esa guía de ejercicios que uno puede hacer, que pueden ser abdominales, sentadillas, inclusive clases de baile, clases de yoga. Hay varios canales de YouTube donde los chicos pueden hacer ejercicios que son como clases de Zumba. Entonces yo siento que obviamente no va a sustituir una clase donde uno aprende básquetbol o béisbol, porque obviamente no, el espacio de una casa no lo permite, pero yo sí creo que guiándose por estos tipos de gimnasios virtuales que ya lo están haciendo, de hecho llevan muchísimos años, muchas plataformas virtuales de Zumba, de HIIT, de calistenia, ellos ya llevan mucho aprendizaje en cuanto a dar este tipo de clases virtuales. No sé si quisieras agregar algo más, Jessie. Aquí me gustaría, Nancy Medina Marín nos comentaba hace un momento que ella es profesora de deportes y que ella lo que hace es graba un video tutorial para sus alumnos, pero ella haciendo la actividad se los manda 1 hora antes de conectarse y luego se conectan y los alumnos han grabado videos y van reproduciendo sus videos y lo van haciendo como una forma interactiva y que dice aquí que les encanta y están súper motivados. Yo creo que esa es una muy buena estrategia. ¿Qué más quiere el alumno que ver a su maestro haciendo lo que los pone a hacer, ¿no? A ver, haga usted las 50 sentadillas o los 5 saltos también. Entonces, creo que eso es una muy buena estrategia. También pensar en
¿qué tienen los alumnos en su casa cotidianamente que les podría servir para este trabajo? Es decir, no todos tienen un patio grande en su casa. Hay quienes vivirán en un apartamento pequeño, hay quienes vivirán en una casa en el campo. Es decir, tenemos distintos contextos, entonces deberíamos pensar en qué recursos tienen los alumnos en su casa y podrían tener y de cuáles de esos nos podemos valer. Creo que hacer videos es algo muy bonito. Además, uno mismo se divierte, ¿no? Ok, a ver, aquí como, bueno, es que ya llegan varias preguntas. No es Hangout, Fanny se refiere a Hangout Hangout. de Google. Ajá. Yo respecto a eso, como Jessie lo sabe, soy bastante crítica en cuanto a, creo que para una educación remota sí funciona porque es una herramienta gratuita, pero para una estrategia digital de una institución educativa no lo recomiendo y sí recomiendo que la institución educativa evalúe contratar una plataforma que tenga integradas todas las funciones. Funciones de comunicación, funciones de recursos, funciones de evaluación y funciones de gestión educativa. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a tener que ingresar en una plataforma para comunicarse con los alumnos, en otra plataforma para poner sus clases, en otra plataforma para, para evaluar o para realizar diferentes actividades. Y eso ahorita que estamos llevando a la crisis, entiendo de que no podemos invertir en todos estos planes de transformación digital. Está bien, pero entonces comiéncenlo a analizar como mediano plazo. Porque como yo le comentaba y le comentaba en otros webinars, al final de cuentas Google es una empresa. Y hay dos maneras en las que Google monetiza o se sostiene económicamente. Uno es la venta de nuestros datos y la segunda es a través de publicidad. Entonces, yo siento que para ahorita, como un recurso a corto y mediano plazo puede ser útil, pero yo no lo recomiendo como un recurso a largo plazo, sino sí recomiendo que busquen una plataforma que integre todo. Hay plataformas que a nivel de costo son muy baratas, o sea, por alumno realmente no les va a salir más que un Big Mac al mes. Entonces, porque, bueno, no me atrevo a dar en todas las monedas los precios, esto ya lo veo en las consultorías porque hago la conversión a las diferentes monedas de cada país, pero sí traten de proteger al máximo a sus alumnos en cuanto a las plataformas digitales, sobre todo porque hay plataformas, inclusive en Zoom, el Ministerio de Educación de Singapur ha desaconsejado Zoom por los peligros de seguridad que ha conllevado. Entonces, al final también pensemos no solo en cómo comunicarnos con nuestros alumnos, sino protegerlos de todos los peligros que hay en las redes sociales, porque como lo hemos visto en el departamento legal de GLAE, hemos tenido muchos casos de acoso sexual a través de las redes, hemos tenido muchos casos de cyberbullying a través de las redes. Entonces, también tómenlo en cuenta a la hora de escoger una plataforma en la cual lleven a cabo sus clases. A ver, ¿qué más? Así hacemos todos, así hacemos nosotros, recommendations. Ok. No sé si alguien más tiene, hay algo que me parecía aquí bastante interesante sobre las comunicaciones. Que hay instituciones que envían un mail y luego otro rectificándolo y eso confunde a la información. Esto obviamente, pues la comunicación interna es algo que debería establecer la institución educativa acerca de los protocolos de comunicación con los padres, sobre todo para evitar este tipo de comunicaciones que puede llegar a consumir. Entonces, un pequeño protocolo de quién va a comunicar, cómo lo va a comunicar y que obviamente tenga una serie de filtros que lo revisen varias personas para que no llevemos a esas desinformaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional? Yo más que una pregunta quisiera plantear que
en este momento es importantísimo aprovechar el contexto y la circunstancia que estamos viviendo para, como decía Jessie, completar el desarrollo de las competencias. Él decía que nosotros, en la competencia que nos planteamos al inicio, la vamos a seguir trabajando durante todo el ciclo, estemos presencialmente o no. Entonces, ahorita realmente la podemos seguir construyendo, la podemos seguir trabajando, incluyendo esta parte de la situación en la que estamos viviendo para hacer el enlace entre el contenido y la vida real, porque realmente se estudia para aplicar, ¿verdad? Para vivir. Y entonces, si nosotros enlazamos esas dos cosas, vamos a lograr que realmente los alumnos le vean la importancia al tema, puedan ver que sí, el conocimiento efectivamente sirve para poder trabajar en determinados momentos de la vida. Y también ahí vamos a estar uniéndolo con lo que también decía Jessie de la inteligencia emocional, tomando en cuenta pues todas las emociones, ¿verdad? Todos los efectos que tiene esta situación de estar encerrados en la casa, de estar trabajando desde ahí todo el día con otras herramientas. Entonces, sí, yo personalmente he hecho algunos proyectos pensando en esto y el resultado ha sido muy bueno por parte de los alumnos porque a la vez que están aprendiendo, están como empapándose de la situación, ¿verdad? Por muy pequeños que sean los niños, estar enterados y estar ellos pudiendo aplicar el tema de la clase, los contenidos que tenemos previstos en una situación específica. Claro. ¿Puedo agregar algo? Y sí, muchísimas gracias, Paola. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que no lo dije antes, pero también es muy importante que pensemos, esto lo he platicado yo con mis colegas, compañeros de trabajo, y lo he platicado con mis hijos. Mi hija está muy preocupada porque no está aprendiendo todo lo que debería estar aprendiendo, y entonces ella siente que no le va a ir bien y que el otro año que está en quinto bachillerato va a tener problemas. Pero platicábamos acerca de que al final estamos viviendo una situación inédita y en este momento sí es cierto que son importantes los aprendizajes, pero deberíamos tomar en cuenta que necesitamos seguir reforzando la parte emocional de nuestros alumnos, aprovechar que nuestra clase se vuelva un espacio en el que les demos seguridad a ellos, que les transmitamos confianza y que les demos esperanza. Entonces, también es bueno cuestionarse si ahorita los contenidos en este momento son lo más importante. Yo le decía a mi hija en la mañana que si ella pasara algo, lo más probable es que el próximo año todos los profesores vamos a tener que readecuar nuestras mallas curriculares porque vamos a recibir todos en todo el mundo alumnos que van con baches, que van con muletas y les vamos a tener que dar nosotros herramientas para que ellos trabajen. Es decir, si yo doy clases en quinto bachillerato, por ejemplo, el próximo año yo debo tomar en cuenta que mis alumnos que reciba no tuvieron la misma oportunidad de desarrollar los procesos de aprendizaje como lo han tenido los otros alumnos que yo recibo todos los años. Entonces, también yo como profesor debo tomar en cuenta que mi clase del próximo año va a variar. O sea, el otro año voy a tener que hacer un mix de cuarto y quinto bachillerato, por ejemplo. Entonces, que también tengamos eso en cuenta y que nuestro afán no sea principalmente lo académico, sino como decía muy bien Paola, lo emocional de los alumnos, acompañarlos y ser una fuente de seguridad para ellos, que es lo que están necesitando. A mí, o sea, en torno a esto, sí siempre lanzo la reflexión y es que ahorita estamos rediseñando la educación del futuro y es el momento de transformarnos. Usualmente los cambios no nos gustan, usualmente somos bastante reticentes a los cambios, pero yo siento que los docentes y las instituciones de hoy en día se están readecuando para esas instituciones del mañana. Y al final, los docentes que sean capaces de diseñar estas experiencias que
no solo pensemos en experiencias digitales, porque la experiencia digital es ahora para la crisis que estamos llevando o posiblemente como lo están haciendo unas instituciones, haciendo planes de transformación digital que van a ser a mediano y corto plazo, mediano y largo plazo, perdón. Pero yo siento que uno de los modelos que nos va a dejar la sociedad post-coronavirus es un modelo que se llama blended, que es un modelo híbrido y mixto entre lo que es esta educación mixta y la educación digital. Aparte, yo siento que las metodologías de innovación educativa se van a imponer, o sea, ya se ha demostrado que muchas de las premisas de la educación tradicional ya no tienen, como decía Jessie en su exposición inicial, ya no tienen cierta relevancia en la sociedad, que es la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad de la revolución industrial, la revolución industrial digital. Y obviamente yo siento que la educación, pues, hay cosas que se acortan, mientras que una institución llevaba un plan de transformación digital de 5 años, ese plan en muchas instituciones se ha visto acortado en estas 2 o 3 semanas. Entonces también tiene que haber una forma de cómo como docentes nos estamos preparando para ser los docentes del mañana, o cómo como directores de colegio estamos preparando nuestra institución para ese futuro que ya se vislumbra. Entonces sí me gustaría dejarles con esa inquietud de que el momento de hacer el cambio es ahora. Es por eso que nosotros les voy a dejar aquí en el chat primero un pequeño calendario, que es mi calendario para las personas que deseen hacer consultorías 1 a 1, porque yo sé que cada institución tiene problemas. Invitarlos a los siguientes webinars que va a haber, a nuestra academia virtual. Nosotros también les voy a poner el link del webinar anterior, que son estas como instancias que como parte de GLAE estamos tratando de dar gratuitamente a la comunidad educativa para que se formen y para que vayamos rediseñando estos planes del futuro, que yo siempre lo he pensado, tienen que incluir ese componente de educación socioemocional. Porque otra cosa que vuelvo a remarcar es, de nada sirve tener una plataforma muy sofisticada si no hemos realmente fortalecido estas destrezas o habilidades socioemocionales en los chicos. Si no tienen autonomía, gestión del tiempo, resiliencia, si no tienen la creatividad, si no tienen desarrollado un pensamiento crítico, de nada nos sirve tener una plataforma tecnológica muy sofisticada. Al final tiene que ir de la mano. A ver, dice Milagro. Sí, igual se siente mi sobrina. Este año termina secundaria y se pregunta sobre sus actividades de promoción y planes universitarios. Hoy le damos alternativas y hasta bromeadas sobre ello. Hay que tener plan B y actitud de resiliencia, claro. Dice Luis, en el colegio donde trabajo me piden guías y vídeos. Esto ha sido complicado ya que no estamos preparados para realizar vídeos. Pocos alumnos resuelven las guías y esto me preocupa porque pienso que no es lo más adecuado para los alumnos. Soy profesor de enseñanza media de Chile. Soy profesor de física, dice Luis. Ahí yo creo que muy importante es que sepamos que yo creo que todo mundo sabe que los profesores no somos productores de video. Entonces, que sepan que vamos a hacer nuestro video de una forma muy casera, tomando nuestro teléfono. Yo, de hecho, lo que hago es que practico mi video un par de veces, escribo mi guión, lo practico en el teléfono, lo grabo y como la segunda o tercera versión es la que ya subo, tomando en cuenta que deben ser videos cortos. En ese sentido, yo creo que todo el mundo va a comprender que no vamos a presentar videos con producciones increíbles y con efectos de audio y todo eso, ¿no? Y por otro lado, lo de las guías, creo que en cuanto logremos que, igual que en la clase presencial, en cuanto logremos que el alumno se interese, va a empezar a trabajarlas más. Definitivamente, para la forma en que nos agarró esta crisis, para la sorpresa, que yo insisto, no estamos trabajando educación virtual, sino educación remota de emergencia, las guías son un recurso válido, no son el mejor, por supuesto que no,
pero en este momento este tipo de recursos son los que tenemos y tenemos que ir encontrando de qué forma las dinamizamos y las podemos ir trabajando. Y en ese sentido yo creo que es bien importante tener foros como estos. Yo aquí en el foro veo que está Ricardo García Gaborit, un amigo mío, profesor de matemática y física de uno de los colegios más prestigiosos de Guatemala, y estoy seguro de que él nos podría dar muchos consejos prácticos sobre cómo mejorar estas guías o cómo hacer un material más amigable y más cercano para los alumnos. Sobre todo, como dice Paola, no tener miedo a equivocarnos porque todos estamos aprendiendo. Y eso es lo que se valora, dice Paola, yo concuerdo totalmente con ella. A ver, entonces aquí les envío el link. No sé si alguien tiene algún comentario más. Ya nos súper pasamos de tiempo. Usualmente los hacemos de 1 hora y media, llevamos 2 horas. Alejandro Martínez nos dice, gracias por la exposición, no tener miedo a equivocarnos, todos estamos aprendiendo, claro. Sería genial que el profesor nos pudiera orientar ¿quién definió este término de educación remota de emergencia? Este es un término que yo leí en un artículo, en una entrevista que le hicieron a un profesor chileno, que no sé si él leyó de otro lado, yo de él lo leí y de él lo he estado mencionando. Yo creo, Michelle, que te compartí el artículo o en algún momento lo platicamos, entonces tal vez lo puedes compartir después por acá. Exacto, para todas las personas, ese artículo está colgado en el Facebook de GLAE. Entonces ahí pueden, el titular es como una clase de Zoom de 1 hora, no es educación virtual. Así es el título del artículo. Entonces ahí él lo define. Aquí les dejé este link de Calendly, donde pueden solicitar la consultoría 1 a 1. Vamos a seguir haciendo más webinars, los puedes seguir en Facebook, ahí es donde prácticamente colgamos la publicidad de nuestros webinars gratuitos. Y como se registraron también en este webinar por mail, les voy a estar enviando toda la información acerca de los planes de transformación digital, acerca de la academia virtual, acerca de las consultorías, de cómo me pueden localizar. Les voy a compartir también mi pantalla porque sé que muchas personas no se atreven a compartir en el chat y me pueden escribir. Este es mi correo personal. Yo he estado apoyando a directores de colegios y a docentes desde México hasta Argentina. Entonces también ahí les hago la invitación de que me puedan contactar personalmente por si no se sienten cómodos. Las preguntas en el chat y también para ir cerrando este webinar. Vamos a ver. No sé si alguien tiene algún comentario final. ¿Dónde está el chat? Ok, aquí está el chat. Dice, antes de finalizar, nos vamos a juntar en otra ocasión. Estamos organizando un webinar para la siguiente semana, que nos han pedido mucho sobre habilidades socioemocionales, pero lo estamos todavía preparando. Estamos sobre todo con estos planes de transformación. Nos han pedido también mucho sobre demos de cómo realizar y cómo subir estas clases virtuales. Entonces, en Facebook, el Facebook del Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación, GLAE, ahí van a encontrar toda la información. Dice, muchas gracias por la información, seguro nos servirá muchísimo, así los encontramos en Facebook. Dice, buenas noches, soy maestro de educación física, el riesgo que corre esta asignatura es volver la clase de educación física tradicional, abdominales, sentadillas. Yo siento que allí, o sea, insisto, la comunicación es básica para los chicos y hacerles entender, y yo creo que en ese sentido todos entendemos que esta es una situación atípica y que obviamente esto no responde a una clase per se. Entonces, hacerles como entender a los chicos y comunicarles de que esto es un plan, mientras obviamente salimos de cuarentena, porque algo que me gustaría, y en todos los webinars los digo, vamos a salir. O sea, no vamos a permanecer en cuarentena durante 2 o 3 años. Esperemos, ¿verdad? Pero al final, en algún momento de la historia, vamos a salir. Entonces, realmente preparémonos y reflexionemos acerca de cómo queremos que sea esa educación del futuro y cómo queremos que sea nuestra salida. Y yo siempre digo comencemos a diseñar la educación del futuro desde ahora.
Entonces, obviamente, así no va a ser la clase de educación física toda la vida, pero en este confinamiento al que estamos obligados, son los únicos recursos que tenemos. Y volvemos a las habilidades que mencionó Jessie al principio, de tener mucha creatividad, no solo abdominales y sentadillas. Inclusive, yo tengo un plan, yo tengo un plan con un fitness trainer y él no solo eso me hace hacer. Hay días que bailo, hay días que hago estiramientos, hay días que hago, pues sí, o sea, estas ¿cómo se llama? Como ejercicios tradicionales, pero obviamente a mí, pues nunca me ha aburrido, o sea, llevo varios meses con este plan y no me ha aburrido. Entonces, por eso siempre los invito como a ver a estos gimnasios virtuales que ya tienen diferentes planes, cómo lo están haciendo y cómo podemos agarrar de esas ideas para nuestra, ¿cómo es que se llama? Para nuestra clase, que yo entiendo que tiene esos retos, ¿verdad? Y como lo repito, Víctor, o sea, esto es solo momentáneo, es solo momentáneo. Solo este periodo de tiempo de cuarentena va a ser ese tipo de clase, pero luego vamos a salir. Dice, felicidades por este encuentro a todos ustedes, los organizadores del webinar. Muchísimas gracias. Hay demasiado por explorar, buscar las dinámicas. Yo sé que en un webinar no da tiempo. Usualmente los planes que hacemos con las instituciones son horas y horas que nosotros pasamos como equipo asesorándolos, pero simplemente queremos dar estas cápsulas para que ustedes vayan teniendo herramientas y compartir entre todos como comunidad de las diferentes experiencias. Muchísimas gracias, Víctor. No sé, Jessie, ¿algo más? Bueno, les dejo mi correo, ahí tienen mi correo, tú puedes, todos podemos, claro que sí, Nancy. Un último mensaje final. Pues no, pues que yo creo que es importante que en este momento los maestros saquemos nuestra vocación del fondo del corazón. Yo creo que todos los que somos maestros lo somos porque tenemos una pasión, un gusto, un placer por compartir con los demás a partir de nuestras experiencias. Entonces creo que este es un buen momento, una buena época para que revisitemos esa vocación que tenemos ahí en nuestro corazoncito guardada y que la hagamos vida y que tengamos mucha imaginación, que mucha paciencia, que seamos muy empáticos y que en lugar de en este momento ser una fuente de problemas en los hogares para nuestros alumnos, que diseñemos clases que se vuelvan unos espacios para que los alumnos refuercen su interior, su ser y refuercen sus relaciones en casa con quienes estén, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento. Así que muchísimas gracias por invitarme, gracias por sus comentarios y espero que nos podamos seguir comunicando en otros momentos, que yo creo que esos espacios son fundamentales para que todos compartamos de nuestras experiencias. En este momento a mí me tocó compartir mi experiencia, pero estoy seguro de que puedo aprender muchísimo de todos ustedes, así que muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les estaremos haciendo llegar el material y les deseo una feliz noche.